atención para que usted después ponga en práctica, háblele a su señora, a su esposa, los esposos, a sus esposas y hagan una mancuerna para entendernos mejor. Así que, hermano William, buenos días, bendiciones para usted. Amén, gracias nuevamente. Dios te bendiga, Dios me los bendiga a todos. Y vamos a estar buscando en la Biblia el libro de Ruth, como ya escucharon. El libro de Ruth está después de los jueces, el libro de los jueces. Vamos a tratar de resumir los 4 capítulos. Ruth solamente son 4 capítulos, pero vamos a resumirlo por el tiempo, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo Ruth capítulo 1, del versículo 1 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, danos la revelación, la interpretación de tu palabra, que esta palabra hoy nos llene y pueda resarcir muchos corazones en el nombre de Jesús. Señor, amén. nombre. Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de sus madres. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija mía, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.
donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Gracias, Jesús, por tu palabra. Aquí vemos esta historia, hermano. Sucede que en el pueblo de Israel, para el tiempo en que gobernaban los jueces, antes de que existieran los reyes, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, cruza los desiertos, hermano, fueron guiados por jueces. Dios levantaba jueces. Y estos jueces eran como reyes, gobernaban y dirigían al pueblo a la guerra, a todos lados, por la diferencia que los jueces eran escogidos por Dios. O sea, tenían una buena dirección porque los jueces hacían con el pueblo lo que Dios mandaba. Pero para ese tiempo se levantó una gran hambruna en la tierra de Israel. Hubo hambre, hubo escasez, ya sea por falta de lluvia, solo Dios sabe, solamente marca que hubo una gran hambre. Pero hubo un hombre que vivía en la tierra de Judá, en Belén de Judá. Este se llamaba Elimelech. Elimelech, viendo la situación en Judá, en Belén de Judá, dice la Biblia que agarra a su esposa y a sus dos hijos y se van para un país vecino, porque había escuchado que en ese país de Moab, los moabitas, allá en los campos se habían espías. Elimelech agarra a su esposa Noemí y a sus dos hijos, a Malión y Kelión, y caminan, hermano. Se van de su país, de su parentela, y se van, hermano, a probar suerte en otro país. Eso me acuerda, hermano, como cuando la gente comienza a emigrar para Estados Unidos, como lo que está pasando ahorita mismo en Venezuela, que se han ido más de 7 millones de personas para Estados Unidos a probar suerte. Y muchas personas más, hermano, que van a otros países donde hay más abundancia a probar suerte, porque su situación es mala. Así le sucedió a Elimelech. Se va con sus hijos a Moab, porque había escuchado que en el país de los moabitas, allá se habían campos fértiles y estaban cosechando espigas. Y se van allá y demoran 10 años trabajando. Pero en esa estadía, hermano, se muere se muere Elimelech, se muere el esposo de Noemí. Queda esta mujer con 2 hijos solamente. Tenía la esperanza en sus hijos, dirá, bueno, quedé viuda. Pero estos hijos que yo he enseñado, he amado, ahora van a tener que adquirir la responsabilidad de mantenerme. Y la responsabilidad es el deber de un hijo. Sostener a sus padres cuando están ancianos. A lo mejor ella se consoló en sus hijos, su viudez. Dirá, bueno, se fue mi esposo, murió mi esposo, por aquí tengo mis 2 hijos fuertes, trabajadores, ellos me traen mi sustento. Y por supuesto que sí. Estos 2 muchachos, Malión y Kelión, ya estaban jóvenes y consiguieron para sí esposas moabitas, no judías, sino de Moab, y se casaron con 2 jóvenes. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero qué desdicha para esta mujer, Noemí, que a los días también se le mueren sus 2 hijos. Primero se le muere el esposo, ahora se le van, hermano, se le fuga su esperanza, se le mueren sus 2 hijos. No tenían nietos, no tenían descendencia. Hasta allí se iba a cortar la descendencia de Elimelech y de Noemí. Hermanos,
Qué tristeza la de Noemí. Si nosotros vemos esta historia, ni deseamos nosotros pasar por esa historia. Ponerse en los zapatos de Noemí, hermano, es muy triste. Y esta mujer queda sola, ya está anciana, sus fuerzas se le han ido. No es lo mismo la fuerza de un joven a la fuerza de un anciano. Un joven tiene esperanza, tiene una vida por delante. Un anciano ya va cuesta abajo, como se dice por allí. Ya va para abajo. Ya tiene que caminar con bordón. Ya tiene que conseguir la comida porque él no se la puede conseguir. En estas condiciones estaba Noemí. Pero Noemí en los campos donde estaba cosechando con sus nueras, porque ya no tenía hijo ni esposo, está cosechando y escucha que ya Dios, Jehová, había visitado los campos de Belén, que había visitado los campos de Judá y que ya en los campos había espiga, que ya estaban cosechando. Y Noemí piensa, me voy para mi tierra, me voy para donde mi familia, donde yo nací. Allá moriré, allá me van a enterrar, porque a lo mejor no es ni mucho lo que me queda de vida. Ella se despide de su nuera. Las tres empiezan a llorar. Las despedidas son muy tristes, hermano. Las despedidas cuando hay amor causan lloro, causa tristeza. Nadie se quiere despedir de su ser amado. Pero ya Noemí había sufrido una despedida eterna de su esposo y de sus hijos. Ya la despedida con su nuera no la golpeaban tanto, porque ella ya estaba golpeada de la vida. La mano de Jehová se había levantado contra ella. Ella misma lo cuenta en el versículo 13. Ella dice que la mano de Jehová había salido contra ella. Y ella se despide de sus hijas, de sus nueras, le dice, mira, yo me voy para mi tierra. Regrésense a la casa de sus padres. Pueden volver a casarse, pueden tener una familia, pueden tener hijos. Los hijos que no le dieron mis hijos a ustedes, cásense, regrésense. Pero lloraron, ambas lloraron, dice la Biblia. Mas, sin embargo, Orfa vio que ya en su suegra no había futuro. Había una ley en Israel que cuando un hombre, un esposo moría y no había dado descendencia, esa mujer se casaba con el hijo, con el siguiente hijo, para conservar la descendencia o la herencia del primer hijo. O sea, si ella se casaba con él, por ejemplo, si Noemí hubiera tenido otro hijo o dos hijos más, esas dos mujeres que eran viudas se hubieran casado con los otros dos hijos que tenía Noemí. Noemí no tenía más hijos. Y si hubiera tenido, se hubieran casado y los hijos que hubieran tenido hubieran cubierto a la descendencia de los primeros hijos y también de ella. Por eso Noemí le dijo, regrésense, ya yo estoy vieja, estoy anciana, ya yo no puedo tener hijos. Y si así me casare hoy y tuviera un hijo, ustedes no van a esperar que ese hijo nazca y crezca para ustedes casarse con ellos. Es imposible. Regrésense. Orfa llora, besa a su suegra y dice, yo regreso a mi casa, donde mis padres. Estoy joven, estoy hermosa. Cualquier hombre me puede mirar nuevamente y me puedo casar y tener hijos. Y ella tenía la razón. Ella vio en Noemí una mujer sin esperanza, una anciana donde no tenía ni dónde caer muerto. Pero con Ruth sucede lo contrario, amados hermanos. Ruth era una mujer llena de amor, llena de compasión. Y la entristeció ver la vida de su suegra sin esposo y sin hijo. Y pensó ella dentro de su corazón,
si yo dejo ir a esta anciana a la tierra de Belén, cuidado que no llega, cuidado que no puede llegar hasta allá, porque caminar de un país a otro país, en ese tiempo recuerden, no había carro, no había avión, no había barco, todo se hacía caminando. Y Noemí viendo a la anciana, perdón, Ruth viendo a Noemí, anciana, le dijo, no, Noemí, yo te voy a acompañar. La suegra le insiste, le dice, no, quédate, que yo no tengo más hijos para darte. Quédate. Yo voy para mi pueblo. Regrésate a tu casa, vuelve a casarte. Tú estás joven, estás hermosa, estás llena de vida, estás llena de vigor. Puedes casarte con un hombre que te ame y te den los hijos que no te pudo dar mis hijos. Pero aquí vemos una determinación que tomó Ruth. Ruth era diferente a Orfa. Orfa vio una realidad, no era una mentira. Ella vio que en Noemí no había esperanza alguna. No tenía ni herencia, no tenía ni plata, no tenía riqueza. No tenía nada que darle a sus nueras. Acuérdense que habían venido de Belén porque había una gran hambre. Habían venido a probar suerte a las tierras de Moab y la suerte fue que murieron sus hijos y su esposo. Y Orfa se regresa. Ella ve con sus ojos, no hay esperanza. Una mujer anciana, seca, que puede dar nada. Pero Ruth es diferente. Ruth está llena de amor y de compasión. Y ella piensa en su corazón, yo no puedo dejar ir a esta anciana porque capaz que muera en el camino. El sol la sofoque y muera. Los maleantes vayan y la asalten. Un animal la mate en el camino. Y si llegare a su pueblo, ¿cómo va a trabajar esta anciana? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo se va a ganar su sustento? ¿Quién le va a dar ese bocado de comida en su boca? ¿Quién lo va a hacer? Y esta Ruth no veía con los ojos, veía con el amor, veía con el corazón, veía con la compasión, hermano. Y yo te quiero decir, te quiero regalar un mensaje. Primera de Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, escuche bien, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Pero aquí sucede algo. Estamos hablando de una mujer moabita, de una joven moabita, que no tiene los principios cristianos, que no conoce la ley de Moisés, que no le han enseñado, hermano, las leyes. ¿Por qué esta mujer moabita tiene tanto amor? ¿Por qué decide dejar todo su futuro? Decide dejar su fuerza, su vigor, su futuro para seguir a una anciana. Para que esa anciana no se muera. Para ir a una tierra que no es de ella, donde va a vivir, donde gente que no la conocen. Deja todo lo que tiene para vivir una vida sacrificada, acompañando, viviendo y alimentando a una anciana. Hermano, nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad. Todo lo que sucede es por un propósito de Dios. Yo quiero que tú sepas algo.
La Biblia dice en el Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Sabes algo? Antes de que tú vinieras a la tierra, ya Dios había escrito tu libro y te mandó a la tierra con ese libro. Y ese libro escrito por la mano de Dios se cumple bajo el propósito de Dios, bajo el plan de Dios, en el tiempo de Dios y en el lugar de Dios. Y ya Dios le había escrito este libro a Ruth. Ella no era judía, no era israelita, era incircuncisa. A los judíos, los israelitas, le llamaban a todas aquellas naciones que eran paganas, perros, perrillos. Pues Ruth era una de esas. Hermanos, y esta mujer, Ruth, hace un pacto con Noemí. Hace un pacto con Dios inconscientemente. Y te quiero decir algo, los pactos que tú haces con Dios siempre traen buenos resultados. Traen sacrificio, traen prueba, traen dolor, traen lágrimas, cansancio, pobreza, miseria, pero al final tienen grande recompensa. Porque recuérdate, amado hermano, de acuerdo a tu prueba, de acuerdo a tu necesidad, es la recompensa que ya Dios ha destinado y ha escrito en el libro de tu destino. Y le dice Noemí, regrésate, Ruth, regrésate. Dice, mira, cálmate, ya no me insista más, Ruth. Perdón, Noemí, no me insista más. Por favor, le dice en el 15. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, mira, aguántate, Ruth. Mira las palabras que le dice Ruth a Noemí. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Oh, qué hermoso. Tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación de nosotras dos. ¿Quién era esta mujer con un amor que se le desbordaba de su corazón? ¿Quién era esta mujer tan desdichada, pero tan rica en amor, tan rica en sentimiento? ¿Quién era esta mujer que deja todo su pueblo, su nación, su familia, su futuro? Deja todo para acompañar a una anciana. Hay que tener mucho amor, mucho sacrificio, mucha compasión para tú tomar una decisión de esta clase. Dejar todo para acompañar a alguien. Y te quiero decir algo, amados hermanos. Hay muchas historias que son paralelas, que son parecidas a esta. Los matrimonios. Los matrimonios, donde Dios dice en su palabra, dejarás padre y madre y formarás un solo cuerpo. Para que un ser humano pueda dejar padre, madre, herencia, familia, tiene que haber una base muy poderosa, el amor. Solo el amor hace que tú te desprendas de las cosas materiales. Solo el verdadero amor que viene de Dios hace que tú deseches casa, carro, familia, todo para seguir a un hombre, para estar al lado de ese hombre, aunque ese hombre no tenga un real en su bolsillo, aunque no tenga futuro, pero tu corazón se alimenta del amor de ese hombre. En los matrimonios, cuando un hombre y una mujer se casan, dejan todo, como dice la Biblia, y empiezan a vivir una vida de amor, una vida donde está Dios, porque la Biblia dice, primera de Juan 4, 7 y 8, que Dios es amor.
Y cuando vivimos en el amor, vivimos una vida donde Dios está en el centro. Ya no hay materialismo en el corazón, está Dios. Ya no ponemos la mirada en las cosas materiales, sino en Dios, en el amor. Y vemos que cuando estamos al lado de esa persona, hermano, el tiempo se pasa. Porque el amor supera el tiempo, supera necesidad, supera todo materialismo. El amor es la base de todo, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esta moabita extranjera tenía a Dios en su corazón, porque tenía amor. Y dejó toda su tierra, todo, y se fue. Se fue con esa anciana. Ella estaba preocupada que esa anciana qué iba a comer, cómo iba a vivir, quién la iba a bañar. Hermano, hay que tener amor, vuelvo y lo repito, para hacer un sacrificio de esa clase. Y voy a resumir porque esta historia es larga y aquí el tiempo pasa corriendo. Llegan a Belén. Llegan a Belén de Judá. Y todas las compañeras, las amigas de Noemí la reconocieron. Todo el mundo contento. Mira, llegó Noemí. Pero ¿dónde está su esposo? ¿Dónde están sus hijos? Ella se fue de aquí con familia. ¿Por qué ahora viene sola? Y dice la Biblia en el 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Por qué dijo que no la llamaran Noemí? Porque la palabra Noemí significa placentera. Y la palabra Mara significa amarga, amargura. O sea, ya no me llamen placentera, llámenme amargada, porque traigo una amargura muy grande. Vengo cargando 3 lutos, el de mi esposo y de mis hijos. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, decía Noemí, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega y de la cebada. Hermano, Ruth sale a los campos, era tiempo de cosecha. Y Ruth sale a trabajar y llega a los campos de Booz. Y usted sabe una historia. Ella trabajaba para llevarle la comida a su suegra. De la comida de lonche que le daban allá se comía la mitad y la mitad se la llevaba a su suegra. Ella espigaba, ella iba atrás en pos de lo que cosechaban, de las espigas que dejaban caer o que se les quedaba a los trabajadores. Ella recogía y de allí lo pilaba y le llevaba la comida a su suegra. Llegaba en la nochecita, amaneciendo, antes que el sol saliera, y salía de noche, trabajando todo el día. Y no paraba, porque el amor hacia su suegra la fortalecía. Tenía un amor tan grande. Por la pregunta, ¿por qué Dios había escogido a esta mujer con tanto amor? Que ahora queda plasmada en la Biblia. Ahora queda como una historia, como parte de la palabra de Dios, como una enseñanza y mucha reflexión para nosotros. ¿Por qué Dios escoge una extranjera para escribir parte de esta historia? Y no escogió una israelita, una judía, sino una moabita, una incircuncisa. ¿Qué propósito tenía Dios con ella? Hermano, yo te quiero decir algo.
la historia dice que ella se casa con vos, se casa con el dueño del campo donde ella cosechaba. Ella era pariente, Noemí era pariente, Elimelech era pariente de Booz. Había una ley que cuando un familiar moría, el familiar más cerca tenía que redimir, tenía que comprar las tierras del difunto. Pero si ese difunto había dejado la tierra, pero no había dejado hijo, el que compraba la tierra tenía que casarse con la viuda para que se quedara con las tierras y el hijo que nacía iba a ser el dueño de esas tierras también. Pero vemos algo, hermano. Vos le dices, no, en el capítulo 4, estas historias son lindas, lo estoy tratando de resumir por el tiempo. Hermano, vos dices, no, yo soy pariente, pero hay uno más cercano. Y buscó 10 testigos y ancianos y le dijo, yo quiero redimir las tierras que eran de Elimelech y de sus hijos. Pero hay uno que es más cercano que yo y los llamó. Y el pariente cercano le dijo, mira, yo quiero las tierras, pero yo no quiero casarme con Ruth porque voy a dañar mi descendencia. ¿Qué hombre más egoísta? ¿Qué hombre más malo? Aquí usted lo encuentra en el capítulo 4, versículo 10. Dice el 9 y 10. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Amados hermanos, se casa vos con Ruth y tienen un hijo. Y tienen un hermoso hijo, dice la palabra de Dios. Y cuando tienen este hijo, todas las mujeres quedan contentas y le dicen las mujeres a Noemí, oh, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Oh, esta Ruth tenía un valor tan grande, hermano, que valía más que 7 hijos. Qué valor tan grande. Y llamaron al hijo Obed. Este Obed que dio a luz Noemí y Booz es el padre de Isaí, el padre de David. O sea, Dios estaba escogiendo una mujer con un grado de amor tan grande, tan poderoso, porque tenía que entrar en la línea, en la genealogía de Jesús. Por eso pasó tanta necesidades. Por eso Dios la escogió para que tuviera en la historia bíblica. Por eso Dios escogió una mujer con tanto amor, hermano, porque Dios necesitaba a esta mujer en la genealogía de Jesús. Y como Jesús es amor, necesitaba genética de amor. Necesitaba genética de amor. Y si usted, hermano, nosotros tenemos que ver algo. ¿Qué mujer más virtuosa? Vamos a Mateo capítulo 1 para que usted vea qué papel jugó Booz y Ruth. Aquí dice en el versículo 4, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró, escuche bien, Salmón engendró de Rahab, ¿se acuerdan aquella ramera que salvó a los espías de Israel? Bueno, ella también es parte de la historia, una ramera que salvó al pueblo de Israel de la muerte. Y de Rahab a Booz, o sea, que la mamá
de Booz era Rahab. Ahora Booz se casa con Ruth y tienen a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Y que aquí vemos la genealogía hasta que nace Jesús. Por eso dice, de la manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14 más. Vemos por qué esta mujer sufrió tanto. Y yo te quiero decir algo a ti, mujer. Tú has sufrido tanto. Mientras más amor tienes, más vas a sufrir. Porque la Biblia dice que el amor es sufrido. El amor todo lo cree, todo lo soporta, el amor todo lo sufre. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios te ha escogido para algo grande. Cuando eres sufrida, es porque Dios ha visto la medida de tu amor y la capacidad que tú tienes de soportar y la capacidad que tú tienes para pasar a la historia. De ti van a contar, fuiste una gran mujer. Tu esposo te abandonó, pero tú seguiste adelante. Agarraste la responsabilidad de crear hijos. Tuviste que redoblar el esfuerzo y el sacrificio, porque el amor que tú tenías, ese amor tan grande, hizo que hicieras, como dicen por ahí, de tripas corazones. Vemos a esta mujer virtuosa, llena de virtudes. Proverbios 31 del 10 y 12 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. También dice Proverbios 19:14, las casas y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer virtuosa. Amado amigo, si tú tienes una mujer virtuosa, eres rico, solo que eres ciego. Tú no has visto la virtud de tu mujer, de tu esposa. En los momentos que tú estabas enfermo, ¿quién te consolaba? ¿Quién te ayudaba? En los momentos que quedaste desempleado, ¿quién te ayudó? ¿Quién trabajó a tu lado? Recuerda, los padres pueden dar herencia de riquezas y de casa, pero un padre jamás te va a dar una riqueza con una esposa. Esa te la da Dios. Y si tú tienes a tu lado una esposa virtuosa, llena de amor, ámala, valórala, porque Dios te ha dado una herencia aquí en la tierra y no las has visto. Hay hombres que son tan ciegos que no se dan cuenta de la riqueza que Dios le ha dado, poniendo ojos carnales en mujeres más jóvenes, llenas de pecado y de vicio, que lo que hacen es separarlo del amor familiar y del amor de Dios. Hoy yo te aconsejo, amado amigo, el tiempo pasa corriendo. Nosotros nos envejecemos rápidamente. Y si no nos quedamos con esa herencia que Dios nos da, vamos a quedar desheredados el día de mañana. Y cuando vamos a estar viejos, ancianos, nadie nos va a ayudar, nadie nos va a recoger, nadie nos va a dar un bocado de comida. Pero como tú tienes herencia, que son tus hijos y tu esposa, cuida esa herencia, manténla, protégela, porque esas son tu herencia. Herencia bendita de Dios para los padres son los hijos, y herencia de Dios son las esposas. Dios es tan bueno que ha preparado tu futuro con una esposa y hermosos hijos. Dios ha sido tan bueno, nunca te ha desamparado, pero somos tan carnales y tan pecadores que no vemos la clase de riqueza que tenemos para ver cosas materiales, ilusorias, que se van, cosas engañosas como las riquezas, que hoy están y mañana no son. En cambio el amor permanece. Así que, amado amigo, amada mujer, amada hermana, si tú te sientes reflejada en esta historia, dale gracias a Dios, porque Dios está preparando una gran historia para ti, donde vas a dejar legado, vas a dejar marcado en muchos corazones tu vida y tu historia. Y van a contar de ti después que tú no existas, van a contar que fuiste una gran mujer.
afuera que ya tienes ganado el reino celestial. Ya tienes ganado por tu amor y por la obediencia a Dios esa morada celestial. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de la Gloria, yo te doy gracias, Jesús, por la riqueza que tú me has dado. Gracias por esa madre, Padre de la Gloria, que nos crió en los momentos que nuestro Padre nos abandonó. Yo te pido, Jesús, que tú le des la fuerza. No solamente es madre biológica, también es madre espiritual. Bendice a nuestra madre, Miriam Candanedo, nuestra profeta y nuestra pastora. Bendice a mi esposa, Jesús de Nazaret, que es la herencia que tú me diste aquí en la tierra. Yo me siento uno de los hombres más ricos que hay en esta tierra, aunque no tengo un centavo en mi bolsillo. Siento una gran riqueza moral y espiritual que viene de Dios. Y esas son las riquezas que son envidiadas por otras personas que no la alcanzan. Hoy me siento rico, Padre Santo, porque me ha dado herencia en mis hijos y en mi esposa. Si tú te sientes enriquecido espiritualmente, moralmente, sentimentalmente, entonces eres verdaderamente rico. Pero si tienes plata y no tienes amor, eres pobre, lastimosamente. Ahora Jesús bendice a todas las madres. Guárdala en el hueco de tu puño de tus manos. Protégela, Cristo de la gloria. Que en este día de la madre, que es mañana, sean bendecidas y sean alegres, sean prosperadas y pasen un día muy hermoso al lado de toda su familia, Padre Santo. Y sigue dándole ese vigor y esa fuerza a esas madres. Esas madres que nos sostuvieron a nosotros en los momentos que nosotros caímos, Padre Santo. Bendice a esas madres. Y si tu madre se ha ido con Dios, bendícela también y dale gracias porque Dios te dio esa madre que te enseñó y te dejó legado y te dio el camino hacia la vida eterna. Dios te bendiga grande y poderosamente. Bendiciones.